El dolor silencioso de dos justos, olvidados por el mundo, pero elegidos por Dios. ¿Puede una vida marcada por la espera convertirse en la raíz del milagro más grande de la humanidad? ¿Y si te dijera que antes de María, antes de Jesús, hubo una historia que el mundo quiso olvidar, pero que el cielo jamás dejó de mirar? ¿Conoces a Joaquín y Ana? No fueron profetas. No caminaron sobre el agua. No escribieron libros. Pero sus lágrimas, sus oraciones silenciosas y su fe incansable prepararon el vientre que cargaría al Salvador. ¿Y si yo te dijera que hay un poder escondido en sus vidas? Un secreto que puede transformar tu manera de esperar, de orar y de creer. Porque Joaquín y Ana representan a todos los que han sido descartados, a todos los que han sido llamados estériles por el mundo, pero fértiles por Dios. Esta no es solo una historia antigua. Es un mensaje vivo para quienes han orado por años sin respuesta, para quienes han sido humillados por no tener lo que todos esperan, para quienes han sentido que Dios se ha olvidado. Pero el cielo nunca olvida. Hoy conocerás la historia jamás contada de Joaquín y Ana, los padres de María, los abuelos de Jesús, los justos que abrieron la puerta del plan eterno con sus rodillas en el suelo. Durante los próximos minutos, vamos a descubrir 28 verdades escondidas en su caminar de fe. Cada bloque será una semilla, cada palabra, un llamado. Y si escuchas hasta el final, algo profundo puede comenzar a cambiar en tu interior. Pero antes, mi nombre es César Gil, y este canal existe para llevar la palabra de Dios a quienes no tienen un púlpito cerca, a quienes lloran en silencio, a quienes creen, incluso sin entender. Te invito a escribir en los comentarios esta frase de fe: Dios no se ha olvidado de mí. Porque cuando tú escribes, estás activando algo en el mundo espiritual. Estás sellando esta palabra en tu corazón. Estás diciendo: yo también creo que aunque todos me den la espalda, Dios me ve. Dale like a este video. Cada me gusta hace que esta historia llegue a otras almas quebradas que están esperando una palabra como esta. Y suscríbete, porque muchos están usando este canal como su refugio espiritual, y tú puedes ser parte de esa misión. Recuerda, al dar like, comentar y suscribirte, no estás ayudando a un canal. Estás ayudando a difundir la fe. Y al final del video, habrá una enseñanza, justo antes del cierre, que puede ser la llave que Dios usará para responder eso que has estado esperando durante años. Así que no te vayas. No te distraigas. Lo que vas a escuchar puede cambiar tu historia. Vamos a comenzar. En la tradición cristiana más antigua, los nombres de Joaquín y Ana aparecen como una luz suave en medio del silencio bíblico. Y es allí, en ese silencio, donde comienza una historia llena de fe, humillación y gloria futura. Se cuenta que Joaquín y Ana eran un matrimonio justo, generoso, temeroso de Dios. Daban limosna, oraban sin cesar, cumplían la ley. Y sin embargo, no podían tener hijos. En una cultura donde la fertilidad era vista como señal de bendición divina, ser estéril era una vergüenza pública. Ana, como tantas mujeres antes de ella, llevaba en su vientre la cruz de la espera. Cada año pasaba y no llegaba el milagro. Cada mirada de compasión, cada susurro a sus espaldas, era como una herida que no dejaba de sangrar. ¿Alguna vez has esperado tanto algo que el dolor de la espera se volvió parte de ti? ¿Has sentido cómo se marchita la esperanza día tras día, cuando parece que Dios guarda silencio? Ana conocía ese lugar. Y no solo Ana. Joaquín también. Un hombre justo, ignorado. Un varón de fe, descartado por no tener descendencia. Según algunos relatos antiguos, incluso fue rechazado del templo al presentar su ofrenda, porque decían: ¿cómo puede un hombre sin hijos acercarse a ofrecer sacrificios a Dios?
Esa escena nos muestra el corazón de esta historia. Dios no comienza sus grandes obras con los fuertes, sino con los quebrados. Joaquín no discutió, no maldijo. Se retiró al desierto durante 40 días para orar, ayunar y llorar ante Dios. Y Ana entró en su jardín, y entre lágrimas levantó sus ojos y dijo: Señor, si me das un hijo, te lo devolveré. No será mío, será tuyo, pero por favor, véeme. ¡Qué oración tan profunda! No fue una oración de reclamo, fue una oración de entrega. Y allí, en lo invisible, el cielo se conmovió. Como siglos antes lo había hecho con Sara, como lo haría después con Isabel, Dios comenzó a moverse en favor de Ana, porque hay oraciones que no se dicen con palabras, sino con lágrimas, y Dios las entiende. ¿Cuántas veces tú también te has sentido descartado, olvidado, invisible? Este bloque es para ti, porque la historia de Joaquín y Ana nos recuerda que Dios no responde rápido. Responde profundo, y cuando Él decide actuar, lo que era esterilidad se vuelve semilla. Lo que era vergüenza se vuelve linaje. Lo que era silencio se vuelve historia sagrada. A veces, cuando todo parece perdido, el cielo irrumpe sin previo aviso. No con ruido, no con espectáculo, sino con una voz suave que parte el alma en dos. Según los antiguos escritos del protoevangelio de Santiago, uno de los textos más antiguos que relata la vida de María y sus padres, un ángel del Señor se le apareció a Joaquín mientras ayunaba y oraba en el desierto, y le dijo: Joaquín, tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Ana concebirá una hija, y ella será bendita sobre todas las mujeres. Imagínalo, después de años de espera, de lágrimas escondidas, de humillación. La voz del cielo rompe el silencio con una promesa gloriosa, y mientras eso ocurría, en otro lugar, a Ana también se le apareció un ángel, y le dijo palabras semejantes: El Señor ha oído tu súplica. Concebirás y darás a luz una niña. Su nombre será grande en toda la tierra. Dios no solo respondió a ambos, en simultáneo, con perfección divina. Cuando Dios actúa, no lo hace a medias, no responde con migajas, responde con propósito, con plenitud, con destino. Y lo más impactante de todo, el ángel no anunció un hijo varón, como era costumbre y expectativa. Anunció una hija, una niña que sería llamada llena de gracia, una mujer que prepararía el camino para el Salvador, una hija que rompería con siglos de oscuridad, porque sería el vientre de la luz del mundo. Ana, que fue llamada estéril, daría a luz a María, y María, que sería llamada virgen, daría a luz a Jesús. Así trabaja Dios. Él toma lo imposible y lo convierte en principio, toma lo despreciado y lo eleva, toma lo que nadie espera y lo convierte en clave del cielo. ¿Y tú? ¿Tienes áreas de tu vida que parecen secas? ¿Sueños que ya diste por muertos? ¿Oraciones que creíste que Dios ignoró? Tal vez el cielo solo estaba esperando el momento exacto. Tal vez, como con Joaquín y Ana, la respuesta ya viene en camino. Y será más grande de lo que imaginabas. Porque cuando Dios rompe el silencio, lo hace para liberar propósito. Y cuando Dios decide hablar, es porque algo eterno está por comenzar. El anuncio estaba hecho. La promesa había sido entregada. Y dentro del vientre de una mujer considerada estéril, comenzaba a latir el plan de redención. Ana concibió. Y lo que para el mundo era simplemente un embarazo tardío, para el cielo era el inicio del milagro más grande de todos los tiempos. Porque la niña que estaba por nacer no sería cualquier niña, sería la llena de gracia, la elegida entre todas, la que con su sí cambiaría la eternidad. Pero aquí hay un detalle glorioso. Dios no escogió a Ana porque era influyente, no escogió a Joaquín porque era poderoso. Los escogió porque eran fieles, y más aún, los escogió porque sabían lo que era esperar y seguir creyendo. Dios no reveló su plan en un palacio,
No usó reyes, ni escribas, ni sacerdotes de renombre. Escogió un matrimonio humilde, quebrantado, invisible para los hombres, pero inolvidable para el cielo. Así es Dios. Toma lo pequeño y lo vuelve glorioso. Toma lo oculto y lo transforma en fundamento. Toma un vientre despreciado y lo convierte en cuna del cumplimiento. La niña que Ana cargaba sería llamada María, y ella, un día, cargaría en su vientre al Hijo del Altísimo. ¿Puedes ver el patrón de Dios? No es el fuerte el que abre camino. Es el rendido. Es el que ora en medio del silencio. Es el que adora en medio de la espera. Es el que sigue caminando, aunque no vea señales. Ana adoró mientras su vientre se expandía. Joaquín, conmovido, ofrecía sacrificios de gratitud. Y el cielo se preparaba para lo que vendría, porque cuando Dios decide cumplir una promesa, lo hace en la oscuridad del vientre, para luego revelarla a la luz del mundo. Tal vez tú estás en una etapa donde nadie ve lo que Dios está haciendo en ti, donde parece que nada ha cambiado, que las cosas siguen iguales. Pero dentro de ti, algo está creciendo, una promesa, un llamado, un propósito. No subestimes lo que Dios está gestando en silencio, porque lo que comienza como semilla, siempre termina como fruto eterno. Después de años de espera, humillación y oraciones silenciosas, llegó el día. Ana dio a luz, y lo que salió de su vientre no fue solo una hija, fue la esperanza encarnada de generaciones. Nació María, la niña prometida por el ángel, la que sería llamada bendita entre todas las mujeres, la que cargaría en su interior al Hijo del Dios viviente. Pero Joaquín y Ana sabían algo desde el principio. Esa niña no les pertenecía. Era un regalo que debía ser devuelto al cielo, una ofrenda viva, una joya consagrada, un milagro prestado. ¿Te imaginas criar a una hija sabiendo que está destinada a algo tan grande que incluso tu amor humano tendrá que soltarla? Ana la cargaba con dulzura. Joaquín la contemplaba, en silencio. Ambos lloraban, no solo de alegría, sino de reverencia, porque sabían que lo que el cielo había depositado en sus manos era demasiado sagrado como para retenerlo. Según la tradición más antigua, Ana y Joaquín consagraron a María al servicio de Dios desde su nacimiento, y juraron que cuando tuviera la edad suficiente, la llevarían al templo, para que fuera criada en santidad. No la criaron para el mundo, no la criaron para la vanidad, la criaron para Dios. Esto nos revela una verdad profunda. Cuando Dios te da un milagro, no es para que lo consumas, es para que lo consagres. Joaquín y Ana no se aferraron a su hija, la amaron profundamente, pero su amor no se volvió idolatría. Sabían que lo mejor que podían hacer por ella era ofrecerla de regreso al Creador. ¿Y tú? ¿Cómo estás cuidando lo que Dios te ha dado? ¿Tus hijos? ¿Tus dones? ¿Tu tiempo? ¿Tus oportunidades? Hay bendiciones que solo florecen cuando las pones en el altar. Ana y Joaquín no solo fueron padres de María, fueron siervos del plan eterno, y su humildad, su entrega y su fidelidad hicieron posible el cumplimiento de la promesa más gloriosa del cielo, el nacimiento del Salvador. Nunca subestimes la importancia de un corazón obediente, porque un sí, silencioso en lo cotidiano, puede mover el reino entero. Había llegado el momento. María ya tenía 3 años, y aunque todavía era una niña pequeña, Joaquín y Ana recordaron su promesa. El cielo les había dado una hija, pero ellos no la habían recibido para retenerla, la habían recibido para consagrarla. Así que se prepararon, no con tristeza, no con orgullo, sino con adoración. Porque cuando sabes que algo viene de Dios, el acto más sagrado no es conservarlo, es devolverlo. Tomaron a María de la mano, la vistieron con sus mejores ropas,
y la llevaron hasta el templo en Jerusalén. ¿Te imaginas esa escena? Una niña caminando entre columnas gigantes, sus pasos pequeños, resonando sobre piedra antigua, y dos corazones quebrados pero llenos de fe, entregando lo más precioso que habían recibido. Según la tradición, María subió sola los 15 escalones del templo, sin llorar, sin mirar atrás, como si algo dentro de ella ya supiera que ese lugar era su casa. Ese acto no fue solo simbólico, fue profético. Fue el comienzo del cumplimiento de algo que ni Joaquín ni Ana podían imaginar. Ellos no estaban soltando una hija, estaban activando una promesa. Estaban sembrando una vida que, un día, cambiaría la eternidad. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a entregar lo que más amas, si Dios te lo pide? A veces es un hijo, a veces un sueño, a veces un plan, a veces tu propio control. La verdadera fe no se mide por cuánto crees, sino por cuánto estás dispuesto a soltar. Joaquín y Ana soltaron a María, y al hacerlo, se convirtieron en el origen visible del plan invisible del cielo. Porque cuando pones tu milagro en el altar, Dios lo transforma en historia sagrada. María fue recibida en el templo, y allí creció, en santidad, en oración, en gracia, preparando su corazón para algo que nadie en la tierra podía anticipar. Pero sus padres, ellos regresaron a casa con el corazón partido, pero el alma en paz, porque sabían que habían hecho lo correcto. Y Dios los miraba desde el cielo, con ternura eterna, en una época donde todos quieren ser vistos, escuchados y aplaudidos. La historia de Joaquín y Ana se levanta como una enseñanza viva. No necesitas fama para dejar un legado eterno. Sus nombres no aparecen en los evangelios canónicos. No hicieron milagros, no fundaron iglesias, no escribieron cartas apostólicas. Pero lo que hicieron movió el cielo. Joaquín y Ana no vivieron buscando reconocimiento, vivieron buscando a Dios. Y cuando llegó el milagro no se apropiaron de él. Lo devolvieron con gratitud. ¿Sabes por qué esto es tan poderoso? Porque su historia nos revela una verdad olvidada. Los actos de fe que nadie ve son los que más impactan en el mundo espiritual. Mientras otros buscaban grandeza, ellos cultivaban obediencia. Mientras otros levantaban imperios, ellos levantaban un altar en el corazón. Y en ese altar pusieron a María. El cielo no mide como los hombres miden. Dios no busca espectáculo, busca fidelidad. Y eso fue lo que encontró en Joaquín y Ana. Dos almas que dijeron sí, cuando nadie miraba. Dos corazones que esperaron en silencio. Dos vidas que, sin saberlo, marcaron el inicio del plan redentor. ¿Cuántas veces has sentido que tu fidelidad no vale la pena, porque nadie la ve? Esa oración que haces de madrugada, esa renuncia silenciosa por amor a Dios, ese acto de bondad que nadie agradece, ese perdón que diste sin reconocimiento. Déjame decirte algo con autoridad espiritual. El cielo lo está viendo todo. Y como con Joaquín y Ana, Dios está escribiendo tu historia, aunque el mundo no lo note. Ellos no vieron a Jesús nacer. No vivieron para contemplar la cruz. Pero sin ellos, la historia de redención no habría comenzado. Su sí, su entrega, su silencio, fueron los cimientos donde Dios construyó su mayor milagro. Y tú también puedes vivir así. Tal vez nunca tengas miles de seguidores, tal vez nunca subas a un escenario, pero si vives para agradar al Padre, el cielo recordará tu nombre, porque lo que haces en lo oculto será honrado en lo eterno. La historia de Joaquín y Ana no es solo la historia de un milagro concedido. Es la revelación de cómo la humildad atrae lo eterno. Ellos no exigieron, no manipularon, no forzaron las puertas del cielo. Solo creyeron, y esperaron, y adoraron. Y en esa espera humilde, en esa obediencia callada, en esa fe sin espectáculo, Dios depositó su mayor promesa. Porque así funciona el reino de Dios. Jesús lo dijo en Mateo 23:12. El que se enaltece será humillado,
y el que se humilla será enaltecido. Joaquín y Ana eran los últimos en los ojos de su pueblo. Un matrimonio sin hijos. 2 ancianos sin nombre. Un caso más de silencio y olvido. Pero para el cielo, eran los primeros. Los que serían honrados sin buscarlo. Los que verían cumplirse lo que parecía imposible. Los que, sin saberlo, preparaban el terreno para el nacimiento del Mesías. Eso es lo que hace la humildad. Abre espacio para Dios. Vacía el ego para que el Espíritu lo llene. Atrae gracia, porque reconoce que nada se merece. Y todo se recibe. ¿Y tú? ¿Te has sentido invisible? ¿Pequeño? ¿Fuera de lugar? ¿Sientes que a otros les llega todo más fácil, mientras tú esperas en silencio? No te compares. Dios no escoge por apariencia, escoge por corazón. Y si tu corazón permanece humilde, rendido, abierto a la voluntad de Dios, estás mucho más cerca de su favor de lo que imaginas. Porque los grandes del reino no siempre son los visibles, son los quebrantados, los que oran con el rostro en el suelo, los que no necesitan títulos para ser útiles, los que no suenan fuerte, pero caminan firme. Joaquín y Ana no buscaron protagonismo, solo buscaron a Dios, y por eso Dios los escogió. Hoy, su historia sigue hablándole a millones, no por lo que hicieron, sino por cómo vivieron. Y si tú eliges ese camino, aunque el mundo no te aplauda, el cielo sí te exaltará. Hay una virtud que, aunque no brilla, sostiene, aunque no grita, permanece. Aunque no siempre recibe aplausos, es la que más toca el corazón de Dios, la fidelidad. Joaquín y Ana no fueron fieles por un día, fueron fieles por años, a pesar de la frustración, a pesar del silencio, a pesar de los no, ellos siguieron creyendo. Y eso fue lo que los hizo diferentes. No fue su conocimiento, no fue su fuerza, fue su capacidad de no soltar la mano de Dios, cuando todo parecía perdido. La fe que impacta el cielo no es la que salta alto, es la que se mantiene firme cuando todo dentro de ti te dice que te rindas. Tal vez tú llevas años orando por algo, por una sanidad, por un hijo, por restauración, por propósito, y el enemigo ha intentado convencerte de que ya pasó tu tiempo, de que Dios se olvidó, de que tu oración cayó en el vacío. Pero hoy, la historia de Joaquín y Ana viene a decirte con autoridad: Dios no se ha olvidado, Dios sigue escribiendo, Dios está a punto de sorprenderte. La fidelidad es como una raíz, no se ve, pero es lo que sostiene todo el árbol. Y cuando Dios ve a alguien que permanece, aunque no entienda, aunque no vea resultados, aunque sienta dolor, Él honra esa fidelidad. En Hebreos 10:23 dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar, en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Joaquín y Ana no sabían cuándo vendría la respuesta, pero sabían quién era Dios. Y eso fue suficiente para seguir. Un día más, una oración más, una lágrima más. Y entonces, el cielo habló. Tal vez estás más cerca de tu promesa de lo que imaginas. Y lo único que te pide Dios es que no dejes de confiar, porque Él no responde a los más rápidos ni a los más fuertes. Él responde a los que permanecen. Así como Joaquín y Ana, tú también puedes ver la gloria de Dios en tu vida, si decides seguir fiel hasta el final. Dios no solo escucha tus oraciones para responderte a ti, las escucha pensando en tus hijos, tus nietos y generaciones que aún no han nacido. Joaquín y Ana no recibieron a María solo como una respuesta personal, la recibieron como una semilla profética, un canal divino por el cual Dios iba a bendecir al mundo entero. La fidelidad de 2 ancianos silenciosos desató el nacimiento de una reina, y esa reina abriría paso al nacimiento del Rey de Reyes. Eso es lo que hace la fidelidad espiritual. Rompe barreras temporales y libera destino eterno. Tal vez tú hoy estás orando por un hijo que aún no llega, por una hija que se ha alejado, por una familia que parece rota. Pero si permaneces fiel, como Joaquín y Ana,
Dios no solo restaurará tu presente, bendecirá tu descendencia. Deuteronomio 7:9 lo afirma con poder. Él guarda el pacto y la misericordia a los que le vean. Aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. 1000 generaciones. Sí. Un corazón fiel, hoy, puede cambiar el rumbo de toda una línea familiar. Joaquín y Ana jamás imaginaron que su niña sería la madre del Salvador. Solo querían agradar a Dios. Solo querían ofrecer lo mejor de ellos, aunque nadie los mirara. Y el cielo los usó como raíz, como cimiento, como punto de partida de una nueva era. Tú también puedes ser ese punto de partida, ese Enoc de tu linaje, ese Abraham de tu generación, ese Ana que ora aunque no ve, pero que sabe que su oración está gestando algo mayor. No subestimes el poder de tu entrega, porque tal vez tú estás peleando hoy por la libertad de alguien que aún no ha nacido. Tal vez estás sembrando ahora el despertar espiritual de tus nietos, o la fe firme de tus bisnietos. Joaquín y Ana no heredaron riquezas, heredaron propósito, y ese propósito fue eterno. Lo que Dios quiere hacer contigo no termina en ti, comienza contigo. Y si tú decides caminar en fidelidad, aunque el precio sea alto, aunque el proceso sea largo, serás la raíz de una obra que transformará todo lo que venga después de ti. Una de las escenas más dolorosas y más gloriosas de la historia de Joaquín y Ana fue también la más silenciosa. Después de haber esperado tantos años por su hija, después de haber llorado, suplicado, adorado, la entregaron al templo. Y no volvemos a escuchar nada más sobre ellos en las Escrituras. No hay quejas, no hay resistencia, no hay reclamos, solo silencio. Pero no fue un silencio vacío. Fue el silencio de quienes han aprendido a confiar. Porque soltar lo que Dios te dio requiere una fe más profunda que recibirlo. Joaquín y Ana podrían haberse aferrado. Podrían haber dicho, es nuestra única hija. Esperamos demasiado para tenerla. ¿Y ahora simplemente la daremos al templo? Pero no lo hicieron. Porque sabían que lo que se entrega a Dios jamás se pierde. ¿Puedes identificarte con ese momento? Tal vez Dios te dio algo que amaste profundamente, y luego te pidió que lo soltaras. Tal vez estás viviendo una etapa donde Dios te está llamando a confiar en lo que no puedes controlar. 2 Timoteo 1:12 dice, yo sé a quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar lo que le he confiado. Joaquín y Ana le confiaron a Dios su mayor tesoro. Y Dios guardó a María con su mano, porque había sido entregada con un corazón limpio. A veces pensamos que la fe se demuestra con palabras, pero hay veces en que la mayor fe se expresa con silencio. Silencio que no es resignación, sino adoración profunda. Silencio que no es vacío, sino descanso. Silencio que no es abandono, sino entrega total. Joaquín y Ana nos enseñan que no solo hay que tener fe para recibir, hay que tener fe para soltar. Y cuando lo haces, aunque no veas el fruto, aunque no escuches noticias, aunque no tengas control, Dios sigue obrando. Dios sigue cuidando. Dios sigue cumpliendo. ¿Ves? Tú también estás en una etapa silenciosa, donde parece que Dios no habla, donde no hay nuevas señales, donde todo está callado. Pero el cielo quiere recordarte hoy. Aún en tu silencio, sigo siendo fiel, y aún en tu espera, sigo escribiendo. Las raíces que no se ven, sostienen. Los árboles que tocan el cielo. María creció en el templo, rodeada de oración, formada en santidad, moldeada por la presencia de Dios. Pero su carácter, su ternura, su fortaleza, su humildad, no comenzaron en el templo, comenzaron en casa. Joaquín y Ana sembraron en su alma, desde que era un suspiro en el vientre, una fe viva, reverente y profunda. La dulzura de María, su hágase en mí según tu palabra, su silencio en medio del dolor,
su obediencia sin condiciones. Todo eso fue cultivado en el jardín secreto del hogar, porque lo que se enseña con palabras se olvida, pero lo que se transmite con ejemplo se queda en el alma para siempre. María no vio a sus padres quejarse, los vio confiar. No los oyó maldecir la espera, los oyó bendecir en la espera. No los encontró amargados, los encontró adorando. Proverbios 22:6 dice: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso fue lo que hicieron Joaquín y Ana. Instruyeron a María, no con imposiciones, sino con presencia, con entrega, con fe encarnada. Y eso es lo que necesita esta generación. No padres perfectos, sino padres presentes. Padres que aman a Dios más que al mundo. Padres que viven la fe, no solo la predican. Tú también puedes ser esa raíz. Puedes sembrar lo eterno en los corazones que Dios te ha confiado. Aunque no veas el fruto de inmediato. Aunque parezca que no entienden. Aunque a veces te canses. Joaquín y Ana no vieron a María en la cruz. No vieron su rostro al pie del madero. No escucharon el «He aquí tu Hijo de Jesús», pero sí vieron sus primeros pasos de fe. Sí escucharon sus primeras oraciones. Sí sintieron que Dios estaba en ella, aún antes de que el mundo lo supiera. Y eso basta, porque cuando siembras bien aunque no veas la cosecha, el cielo sí la ve, y la bendice, y la multiplica. La historia de María como Madre del Salvador no comenzó con el «hágase en mí». Comenzó mucho antes. Comenzó en los brazos de Ana, en las manos firmes y piadosas de Joaquín, en los pasillos del hogar donde lo invisible se respiraba como aire. Cuando el ángel Gabriel se presentó ante María con un mensaje que cambiaría la historia del universo, ella no se paralizó, no discutió, no huyó. Respondió con entrega: «Hágase en mí según tu palabra». ¿De dónde nace una fe así? ¿Una obediencia tan absoluta? ¿Una madurez tan profunda en una joven? Nace en una crianza espiritual. Nace de años viendo a sus padres orar, confiar, esperar y entregar. Nace de abrazos impregnados de fe, de historias contadas junto a una lámpara encendida por la esperanza. Joaquín y Ana sembraron lo que luego florecería en el momento más crucial de la historia. La fe no se improvisa cuando llega el llamado. La fe se cultiva en la rutina, en el día común, en las decisiones pequeñas, en los actos silenciosos. María fue capaz de concebir al Salvador, porque desde pequeña fue formada en la presencia del Creador. Proverbios 14:1 dice: La mujer sabia edifica su casa. Ana edificó una hija sabia. Joaquín formó una joven íntegra. Y Dios usó esa estructura interior para sostener al Verbo hecho carne. Hoy más que nunca, las familias necesitan despertar. No basta con enviar a los hijos a la iglesia. No basta con enseñar moralidad. Es necesario crear un altar en casa, un ambiente donde Dios sea real, tangible, amado. Porque cada gran llamado necesita un hogar que lo nutra. Cada sí de un profeta, un pastor, un misionero, fue precedido por muchos otros sí, silenciosos en la cocina, en la oración, en la disciplina, en el ejemplo. Joaquín y Ana nunca vieron el alcance completo de lo que sembraron, pero Dios sí lo vio, y lo usó. Tal vez tú eres un padre o madre, sembrando hoy con cansancio, pero no te detengas, porque tus oraciones están marcando el camino. Tu testimonio está alimentando el alma, y un día verás que tu hijo también dirá: «Hágase en mí, según tu palabra». Joaquín y Ana no ocuparon púlpitos, no escribieron salmos, no encabezaron multitudes, pero su obediencia callada sostuvo uno de los mayores movimientos del cielo en la tierra. María no surgió de la nada. Su pureza, su discernimiento, su humildad, fueron forjados lentamente por el ejemplo de dos justos que nunca buscaron ser vistos. Hoy, en un mundo que glorifica lo público, lo viral, lo ruidoso,
La historia de Joaquín y Ana nos recuerda que el reino de Dios se edifica en lo oculto. Hay quienes serán conocidos por sus predicaciones, otros por sus milagros. Pero hay quienes solo serán conocidos por el cielo, porque vivieron en lo secreto. Y desde ahí, movieron montañas. Cada oración que Joaquín hizo en el desierto, cada suspiro que Ana entregó en su jardín, eran ladrillos invisibles del plan divino. Lo que el hombre no ve, Dios lo cuenta. Lo que el mundo no aplaude, el cielo lo celebra. Mateo 6:6 lo dice con claridad. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Joaquín y Ana no necesitaban plataformas, porque ya tenían una audiencia. Dios mismo. ¿Y tú? ¿Te has sentido olvidado? ¿Sientes que sirves sin recompensa? ¿Has dado todo y nadie lo reconoce? Este mensaje es para ti. El cielo nunca olvida a los fieles del silencio, los que sostienen, los que cubren, los que interceden, los que no piden nada a cambio, pero lo entregan todo. El reino no se mantiene por los que brillan, sino por los que permanecen. Y tú puedes ser uno de ellos. Joaquín y Ana fueron el andamio espiritual sobre el que Dios construyó la encarnación. Y cuando su labor terminó, desaparecieron de la escena, pero no del corazón de Dios. No temas ser invisible. Dios te ve, Dios te honra, Dios te usará, aunque nadie te nombre, porque en el reino los últimos serán los primeros, y los ocultos, los más valiosos. Hay dolores que se vuelven invisibles con el tiempo, no porque hayan sanado, sino porque aprendimos a ocultarlos, a vivir con ellos, a callarlos. Ana, la madre de María, cargó durante años una herida sagrada, la de la esterilidad. No era solo la ausencia de un hijo. Era el eco de una promesa que parecía no llegar. Era la mirada de otros, la autocompasión, el ¿por qué yo, Señor?, que resuena en tantos corazones hasta el día de hoy. La esterilidad de Ana no fue un castigo, fue un escenario para el milagro. Una antesala del propósito, un espacio que Dios llenaría con gloria. Pero antes del milagro, vino el quebranto, las noches solitarias, los años de espera, las oraciones sin respuesta visible. ¿Y tú? ¿Tienes áreas en tu vida donde te sientes seco? ¿Promesas que aún no se cumplen? ¿Sueños que han muerto en tus manos? ¿Oraciones que el cielo parece no escuchar? La historia de Ana no es una excepción, es un modelo. Dios no ignora el dolor. Dios no minimiza tu espera. Dios lo está usando para formar algo eterno en ti. Salmo 126:5 dice, «Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán». Ana sembró en medio del dolor, y su cosecha no fue cualquier hijo, fue María, la madre del Redentor. Eso nos revela algo poderoso. Cuanto más profunda es la herida, más grande será el propósito que nacerá de ella. No te compares con otros. No midas tu vida por los frutos visibles. Dios está trabajando en tu interior, moldeando tu carácter, preparando tu vientre espiritual. Ana pasó años sin respuestas, hasta que llegó una respuesta que cambiaría la historia del mundo. Tal vez tu historia también está siendo escrita en la sombra. Y Dios solo está esperando el momento exacto para liberar lo que Él mismo prometió. Porque en el reino de Dios, la espera no es pérdida, es preparación. Y tu herida es el lugar donde Dios quiere mostrar su gloria. Una de las verdades más difíciles de aceptar en la vida espiritual es esta. Dios no se mueve a nuestro ritmo. Él se mueve en su tiempo y a su manera. Joaquín y Ana esperaron por años. Su dolor fue real, su cansancio, profundo, sus lágrimas, muchas, y sin embargo, el cumplimiento llegó. No cuando ellos lo esperaban, no de la forma que imaginaban, pero sí en el momento exacto en que el cielo ya lo había determinado. Y eso es lo que necesitas recordar hoy. Dios nunca llega tarde, y cuando llega, trae más de lo que pediste. Joaquín y Ana pidieron un hijo. Dios les dio una hija que cambiaría la eternidad. Ellos clamaban por una bendición,
Y Dios les entregó una semilla profética, una mujer pura, elegida, consagrada desde antes de nacer. Isaías 60:22 dice: Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto se cumpla pronto. A su tiempo. No al tuyo, no al del calendario, sino al del corazón de Dios. Tal vez tú también estás en esa tensión, entre lo que crees y lo que aún no ves, entre lo que Dios prometió y lo que parece retrasarse. Pero escucha, bien, Dios no se ha olvidado. Él no miente, y si prometió, cumplirá. No es que tu oración no haya llegado, es que el cielo está alineando todo para que el cumplimiento no solo sea bueno, sea perfecto. Joaquín y Ana podrían haberse rendido, podrían haberse vuelto amargos, pero decidieron creer un día más, y ese día fue el día que todo cambió. Así también puede ser contigo, quizás mañana, quizás este año, o quizás cuando menos lo esperes, pero si fue Dios quien lo prometió, puedes descansar. Él lo hará, y cuando llegue no solo traerá respuesta, traerá propósito, paz y gloria. Joaquín y Ana no vieron su milagro de inmediato. No fue de un día para otro. Hubo un espacio, un entretiempo. Ese tiempo entre la promesa y su cumplimiento, ese terreno incierto donde se duda, se clama, se espera y a veces se llora, fue el campo donde Dios formó sus corazones. Porque más importante que lo que Dios te da, es en quien te conviertes mientras esperas. Todos queremos que Dios nos responda rápido, pero el cielo no trabaja por urgencias humanas. Dios no solo quiere entregarte la promesa, quiere formarte para que la sostengas. Joaquín y Ana fueron preparados en lo invisible. Mientras todos los veían como los sin hijos, el cielo los veía como los padres del plan eterno. ¿Y tú? ¿Estás viviendo un entretanto? ¿Una temporada donde sabes lo que Dios dijo, pero aún no ha llegado? Escucha bien. Ese espacio no es castigo, es preparación, es santuario, es altar. Santiago 1:4 dice: Tened la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia no es solo aguantar, es confiar mientras se transforma el alma. Es orar sin que se escuche nada. Es caminar con Dios, aún sin señales. Joaquín y Ana no se convirtieron en los padres de María cuando ella nació. Se convirtieron en ese tipo de personas mucho antes, en el fuego de la espera, en la pureza de su fidelidad, en el silencio de su perseverancia. Y tú también puedes ser transformado en este mientras tanto. No es tiempo perdido, es tiempo sagrado, porque en este espacio Dios purifica tus motivos, refina tu fe y moldea tu corazón para que no solo recibas, sino que estés listo para cargar el propósito. Así como Ana aprendió a adorar antes de concebir y Joaquín aprendió a confiar antes de ver, tú también estás en el taller del cielo. No desprecies este tiempo, no corras para salir de él, vívelo con reverencia. Porque este es el suelo donde crece lo eterno. Hay personas que jamás suben a una plataforma, jamás son entrevistadas, jamás reciben una medalla. Y sin embargo, son imprescindibles para que el reino avance. Joaquín y Ana no escribieron profecías, no fueron figuras públicas, no fundaron movimientos, pero sin su sí, no habría habido un vientre preparado para Jesús. No todos estamos llamados a ser el centro de la escena, pero todos estamos llamados a ser canales del propósito de Dios. Ellos fueron conductos silenciosos, instrumentos santos, vasos de barro con una semilla de eternidad en sus manos. Y aunque los evangelios canónicos apenas los mencionan, la historia del cielo no puede contarse sin ellos. ¿Sabes por qué esto es tan poderoso? Porque tú también puedes vivir así, para la gloria de Dios, sin necesidad de reconocimiento humano. Colosenses 3:23-24 dice: Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa.
Joaquín y Ana no sirvieron a Dios para ser recordados. Sirvieron porque lo amaban, porque confiaban, porque sabían quién era Él. ¿Y tú? ¿Has sentido que todo lo que haces por el reino pasa desapercibido? ¿Que sirves, oras, ayudas, intercedes, y nadie lo nota? Entonces, este mensaje es para ti. No vives para ser aplaudido, vives para ser fiel. El mundo celebra lo visible, pero el cielo celebra lo íntegro, lo constante, lo entregado. Joaquín y Ana vivieron así. Fueron fieles con lo poco, y Dios les confió lo más grande, la Madre del Redentor. Hoy, el Espíritu Santo quiere recordarte. Cada acto que haces con amor y verdad, aunque nadie lo vea, está construyendo algo eterno. No necesitas aplausos. Tu recompensa está en el corazón del Padre. A veces, las voces más poderosas son las que ya no están. Después de entregar a María al templo, Joaquín y Ana desaparecen de la escena bíblica. Sus nombres se apagan en los registros, pero resuenan en la eternidad. Porque hay personas que no necesitan quedarse para que su impacto permanezca. Sus vidas fueron una antorcha que se apagó en la tierra, pero encendió un fuego que jamás se extinguirá. Joaquín y Ana no vivieron para ser recordados. Vivieron para ser obedientes. Y esa obediencia, aunque callada, aún transforma el mundo. Ellos nunca escucharon el Magnificat, nunca vieron a Jesús hacer milagros, nunca supieron que sus nombres serían venerados por generaciones. Pero Dios sí lo sabía. Hebreos 11:4 lo dice así: muerto aún habla por ella. Así también es el legado de los fieles. No termina con su partida. Sigue hablando, sigue empujando, sigue iluminando. Tal vez tú has sembrado en tus hijos, en tu casa, en tu comunidad, y sientes que no verás el fruto. Pero lo que siembras en el Espíritu no está sujeto al tiempo. No muere, no desaparece. Dios puede usar tu entrega hoy para levantar un avivamiento mañana. Puede tomar tu fidelidad silenciosa y convertirla en fundamento para una generación que aún no nace. Joaquín y Ana murieron sin ver a su nieto, sin conocer la cruz, sin oír el Padre. Perdónalos, pero su sí fue la raíz de todo lo que vino después. Esa es la clase de vidas que honran a Dios, las que no necesitan reconocimiento, pero que dejan huellas tan profundas que ni el tiempo ni la muerte pueden borrar. Tú también puedes vivir así. Tal vez nadie te nombre. Tal vez nunca aparezcas en las historias humanas. Pero si tu vida está sembrada en Dios, el cielo no dejará que tu voz se pierda. En un tiempo donde la familia es atacada, despreciada y minimizada, la historia de Joaquín y Ana se levanta como una columna eterna. Dios comienza su obra más gloriosa, en el hogar. Antes de que Jesús sanara enfermos, antes de que multiplicara panes, antes de que subiera al madero, hubo una familia que dijo sí. Joaquín y Ana no levantaron un ministerio público, pero formaron una hija que sería el vientre del Mesías. Eso nos enseña una verdad que el mundo ha olvidado. La familia no es un obstáculo para lo espiritual, es el primer altar. En cada oración de Ana, en cada consejo de Joaquín, en cada acto cotidiano de amor, Dios estaba preparando a María para cargar a Jesús. ¿Y tú? ¿Estás cuidando tu hogar como un terreno santo? ¿Estás viendo a tus hijos como flechas eternas? ¿Estás valorando lo cotidiano como lo sagrado que es? Josué 24:15 declara con fuerza: yo y mi casa serviremos a Jehová. El reino no se edifica solo en templos, se edifica en cocinas donde se ora, en habitaciones donde se perdona, en familias que, aunque imperfectas, ponen a Dios en el centro. El enemigo quiere hacerte creer que tu casa no importa, que criar con fe es irrelevante, que vivir en santidad como familia es anticuado. Pero el cielo dice otra cosa: de tus hijos levantaré profetas, de tus lágrimas formaré guerreros, de tu hogar haré altar. Joaquín y Ana no sabían que su comedor era campo profético, que su ternura era herramienta del reino, que su entrega levantaría generaciones,
Y tú tampoco sabes aún todo lo que Dios puede hacer con tu sí dentro de casa. No esperes condiciones ideales. No esperes sentirte suficiente. Comienza hoy, orando con tus hijos, honrando a tu pareja. Perdona, sirve, abraza, enseña. Haz de tu hogar un reflejo del cielo. Porque cuando cuidas tu familia con temor de Dios, aunque el mundo no lo entienda, el cielo toma nota, y el reino avanza. Joaquín y Ana eran personas comunes. No eran reyes. No eran sacerdotes del templo. No tenían sangre real. Solo tenían fe. Y eso fue suficiente para que Dios los hiciera parte del plan más extraordinario de la historia. El mundo suele fijarse en lo grande, en lo visible, en lo impactante. Pero Dios mira lo que parece insignificante y lo transforma en eterno. Él no necesita lo espectacular, necesita lo disponible, lo rendido, lo fiel. Joaquín y Ana no hicieron milagros con sus manos, pero formaron a quien daría a luz al milagro eterno. Tal vez tú te sientes insignificante. Tal vez tu vida parece pequeña, repetitiva, sin frutos visibles. Pero si Dios te toca, todo cambia. Zacarías 4:10 dice, ¿quién ha despreciado el día de las pequeñeces? Lo que parece pequeño para los hombres es potencial de gloria para el cielo. María no fue criada por casualidad en esa casa. Fue sembrada ahí, porque Joaquín y Ana tenían algo que Dios necesitaba, un corazón consagrado. Tu historia también puede ser así. Tal vez no tengas títulos. Tal vez no tengas multitudes. Tal vez no tengas reconocimiento. Pero si tienes un corazón dispuesto, Dios puede usarte para cosas que ni siquiera puedes imaginar. Dios no busca celebridades, busca vasos, hogares consagrados, personas que digan, aquí estoy, Señor, usa mi vida, aunque sea sencilla. Porque en sus manos, lo sencillo se vuelve sagrado, y lo común, eterno. Así como hizo con Joaquín y Ana, así como hizo con María, así como puede hacer contigo, si lo dejas entrar. Joaquín oró en el desierto, Ana oró en su jardín. Dos voces solitarias, que abrieron camino para que naciera la mujer que llevaría al Salvador. Ellos no oraron por fama, no clamaron por riquezas, no suplicaron por seguridad, suplicaron por vida. Y Dios respondió con destino. Sus oraciones no solo fueron escuchadas, fueron tomadas por el cielo como llaves, llaves que abrirían el propósito eterno en el vientre de Ana y luego en el alma de María. Cuando tú oras, incluso en secreto, no estás solo hablando al aire. Estás construyendo puentes invisibles para que otros crucen. La intercesión no solo cambia circunstancias, cambia generaciones, mueve herencias, destraba promesas, despierta llamados. Romanos 8:26 nos recuerda, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso hizo Ana, eso hizo Joaquín, y eso mismo puedes hacer tú. Quizás hoy estás orando por un hijo que aún no llega, por un familiar lejos de Dios, por un pueblo dormido, por una nación en ruinas, y el enemigo quiere hacerte creer que no sirve de nada, que es pérdida de tiempo, que el cielo está en silencio. Pero escucha con el alma. Cada lágrima tuya está siendo recogida. Cada palabra que pronuncias en lo secreto está marcando el camino de alguien que aún no lo sabe. Joaquín y Ana no sabían que su oración daría a luz a la madre del Mesías, pero siguieron orando, siguieron creyendo, y Dios usó su clamor para escribir el capítulo más importante de la historia. Así también puedes vivir tú, como intercesor, como sembrador de destinos, como guardián de llamados que tal vez nunca veas cumplidos con tus propios ojos, pero que el cielo jamás olvidará. Porque cuando tú oras, aunque no sepas el impacto, el cielo actúa y lo eterno se mueve. Vivimos en tiempos donde muchos creen, si reciben, aman, si entienden, y sirven, si ven resultados,
Pero la historia de Joaquín y Ana rompe con esa mentalidad. Ellos creyeron sin garantías, amaron a Dios sin explicaciones, sirvieron sin aplausos. Su fe no estaba basada en resultados inmediatos, sino en la naturaleza de Dios. No tenían una promesa clara. No tenían un ángel hablándoles al principio. Tenían solo una certeza silenciosa en el alma. Dios es bueno, incluso si no entiendo lo que hace. Esta generación necesita volver a ese tipo de fe. A una fe que no se quiebra cuando no hay respuestas. A una fe que no huye cuando la espera se prolonga. Joaquín y Ana nos enseñan que el amor verdadero a Dios no se prueba en el cumplimiento de las promesas, sino en la permanencia durante el silencio. Habacuc 3, 17-18 lo expresa con fuerza profética. Aunque la higuera no florezca, con todo, yo me alegraré en Jehová. Esa fue su actitud. No dejaron de orar, no dejaron de dar, no dejaron de creer, aunque el calendario se llenaba de años sin milagros. ¿Y tú? ¿Qué haces cuando no ves nada? ¿Qué dices cuando todo parece ir al revés? ¿Amas a Dios solo por lo que esperas recibir? ¿O por quién Él es? Este mensaje es para ti. Dios busca corazones que no lo amen por recompensa, sino por revelación. Joaquín y Ana vivieron así, y por eso Dios los escogió. Porque en medio de una generación superficial y ritualista, ellos vivían con profundidad y entrega. No fueron movidos por emociones, fueron guiados por convicción, y esa convicción fue la tierra fértil donde Dios sembró su mayor obra. Tú también puedes vivir así, amando sin ver, creyendo sin tocar, sirviendo sin esperar nada más que la sonrisa del Padre. Hay un tipo de adoración que no nace del gozo, sino del quebranto, una alabanza que no se canta desde la victoria, sino desde la herida. Joaquín y Ana no adoraban porque todo iba bien, adoraban aunque todo parecía estar mal. Cada año que pasaba sin hijo, cada murmullo, cada rechazo, no apagó su fe. La purificó. Porque la verdadera adoración no es un canto en el templo, es una decisión del alma. Es decir, Señor, aunque no entiendas tus caminos, sigo creyendo en tu corazón. Ese fue el secreto que los sostuvo. No adoraban por lo que Dios hacía, adoraban por lo que Él era. Ana no dejó de orar. Joaquín no dejó de ofrecer sacrificios. Ambos perseveraron con gratitud, aunque no hubiera señales. Job 1:21 dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa fue la canción silenciosa de sus corazones. Adoraron cuando el vientre estaba vacío. Adoraron cuando las palabras faltaban. Adoraron cuando el silencio parecía eterno. ¿Y tú? Puedes seguir adorando cuando Dios guarda silencio. Puedes seguir creyendo cuando el milagro se retrasa. Puedes levantar las manos, aunque estén vacías. Esa es la adoración que toca el cielo, la que no busca emociones, sino presencia. Joaquín y Ana no tenían garantías, pero sí tenían una determinación. No soltar a Dios, aunque la vida doliera. Esa clase de adoración rompe cadenas, abre vientres, despierta promesas, prepara generaciones. Y Dios todavía busca ese tipo de adoradores, los que lo aman cuando no entienden, los que lo buscan cuando no lo ven, los que lo honran, aún en la oscuridad. Joaquín y Ana no sabían cuándo, no sabían cómo, solo sabían a quién esperaban. Y mientras ellos caminaban en silencio, Dios ya estaba moviendo piezas. Esta es una verdad que muchos olvidan. El cielo nunca está inactivo. Dios jamás está en pausa. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque todo en tu entorno parezca igual, Él ya está obrando en lo invisible. Joaquín fue rechazado del templo por no tener descendencia, y mientras otros lo señalaban como indigno, un ángel ya había sido enviado con la respuesta. Ana lloraba en su jardín, y mientras derramaba su alma, el cielo ya preparaba el vientre que llevaría a María. El problema nunca fue que Dios no actuara. El desafío fue seguir creyendo mientras aún no se veía nada. Isaías 64:4 dice, Nunca oyeron ni oídos percibieron,
ni ojo vio a otro Dios fuera de ti, que trabaje para el que en él espera. Dios trabaja mientras tú esperas. Planea, conecta, transforma, alinea, todo detrás del velo. Tal vez tú estás en ese momento ahora, donde ya oraste, ya sembraste, ya creíste, y aún así no ves cambio. Pero escucha esta verdad con el corazón abierto. La ausencia de señales no es ausencia de acción. Dios no está quieto, está preparando. Lo que ves como demora es a veces protección. Lo que interpretas como olvido es en realidad precisión divina. Joaquín y Ana podrían haberse rendido justo antes del milagro, pero no lo hicieron, y eso cambió la historia. ¿Y si tú también estás a un paso del cumplimiento? ¿Y si en este mismo instante Dios ya está gestando tu respuesta en lo secreto? Entonces, no detengas tu fe, no pauses tu oración, no abandones tu esperanza, porque aunque no lo veas aún, el cielo ya se está moviendo. Joaquín y Ana oraban por un hijo, un solo hijo, un pedacito de esperanza, una señal de que Dios no los había olvidado. Pero lo que recibieron fue una hija que marcaría el inicio de la redención del mundo. Dios no solo respondió, superó, multiplicó, eternizó, porque así es su naturaleza, no da por medida, da según su propósito. Ana pidió vida, Dios le dio gracia encarnada, Joaquín pidió herencia, Dios le dio una reina del cielo. Eso nos enseña algo profundo. Tu milagro no solo es para ti, es para muchos más. Es para generaciones. Es para el reino. Efesios 3:20 lo confirma. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Lo que tú ves como una simple respuesta, Dios lo ve como una pieza maestra, en su plan eterno. Tal vez estás pidiendo por un trabajo, un hijo, una oportunidad, una sanidad, pero lo que Dios quiere darte tiene un alcance que va más allá de tu comprensión. Él no solo quiere darte un hijo, quiere darte un legado. No solo quiere sanarte, quiere convertirte en testimonio. No solo quiere responderte, quiere usarte. Joaquín y Ana no sabían que su hija sería llamada bendita entre todas las mujeres. No sabían que su sí, sembrado en lágrimas, florecería en la salvación del mundo. Así también es contigo. Tu fidelidad, tu espera, tu obediencia, no son pequeños actos, son llaves, son puertas, son semillas de una cosecha que bendecirá a muchos. Cuando Dios responde, no solo llena tu corazón, llena el propósito del cielo en la tierra. Joaquín y Ana recibieron a María después de años de espera, dolor, vergüenza y oración. Ella era el milagro, la promesa cumplida, la alegría de sus días. Y aún así, la entregaron. No la retuvieron, no la protegieron en exceso, no dijeron, es mía, la esperé por años. Dijeron, es tuya, Señor, desde siempre lo fue. La llevaron al templo a los 3 años y la consagraron totalmente a Dios. No sabían que un día un ángel la visitaría. No sabían que sus entrañas cargarían al Redentor. Solo sabían que debían entregarla. Esa es la fe más pura, la que devuelve al cielo lo que el cielo dio. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a devolver a Dios lo que más amas? Puedes rendir tu sueño, tu hijo, tu llamado, aunque te haya costado lágrimas. Puedes decir, Señor, no es mío, es tuyo. Eso es altar. Eso es adoración verdadera. Romanos 12:1 nos llama así. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Joaquín y Ana no ofrecieron solo palabras. Ofrecieron a su hija, lo más valioso, lo más amado. Y cuando haces eso, cuando entregas con amor y no con queja, activas dimensiones del cielo que no se abren de otra manera, porque Dios no se queda con nada. Él multiplica lo que se le rinde, glorifica lo que se le consagra, santifica lo que se le entrega. María no solo fue guardada, fue levantada, fue llena de gracia,
Y todo empezó con un acto de entrega silenciosa. Tú también puedes vivir ese tipo de fe. La fe que no retiene, sino que confía. No controla, sino que descansa. No exige, sino que ofrece. Porque lo que tú entregas en el altar, Dios lo transforma en historia santa. Y tu rendición se vuelve puerta para el reino. Llegaste hasta aquí. Leíste, escuchaste, meditaste. Y ahora el cielo quiere hablarte a ti, directamente. Esta no es solo la historia de dos ancianos que tuvieron una hija. Es el retrato de dos almas que vivieron para agradar a Dios, aunque el mundo no las entendiera. Joaquín y Ana no levantaron imperios, no escribieron evangelios, no fundaron movimientos, pero sí sostuvieron el plan de Dios con rodillas gastadas y corazones abiertos. ¿Qué nos enseñan, realmente? Nos enseñan que la fe no se mide en aplausos, sino en constancia. La oración no siempre cambia las circunstancias al instante, pero siempre transforma el destino. El silencio no significa abandono, sino preparación celestial. Lo que entregamos en secreto, Dios lo exalta en lo eterno. Tú también puedes vivir como Joaquín y Ana. No necesitas tener un nombre reconocido. Solo necesitas tener un corazón rendido. Su historia es el eco de millones de creyentes olvidados. Madres que oran, padres que trabajan con honra, abuelos que enseñan la fe con ternura, creyentes que nadie aplaude, pero que el cielo abraza con orgullo. Tú que llegaste hasta aquí, quiero invitarte a comentar esta frase profética. Yo soy una raíz fiel del reino, aunque nadie lo vea. Esa declaración no es solo una frase, es una señal, un pacto, una semilla espiritual que el cielo recogerá. Y quiero honrarte por haber llegado al final. Muy pocos lo hacen. Muy pocos perseveran en un mensaje largo, profundo y espiritual. Pero tú estás aquí. Y eso dice algo sobre ti, que tu alma tiene hambre de verdad, que tu espíritu desea vivir para algo eterno, que el Espíritu Santo está contigo. Este es tu llamado. Sé Joaquín para tu casa. Sé Ana para tu generación. Ora cuando nadie te escuche. Entrega cuando nadie lo valore. Confía aunque duela. Persevera aunque todos se rindan. Porque los que viven así, aunque mueran en silencio, resucitan en la historia de Dios. El cielo no se olvida de los que siembran fe. ¿Y tú? Acabas de sembrar algo eterno dentro de ti. Después de entregar a María en el templo, no volvemos a oír hablar de Joaquín y Ana en las Escrituras. No hay registro de sus últimos años. No hay testimonio de su muerte. Solo un silencio. Pero un silencio lleno de gloria. Porque hay vidas que no necesitan grandes finales para ser eternas. Hay almas cuya existencia ya fue una predicación viva. Y Joaquín y Ana vivieron así. Sembrando sin buscar cosecha. Amando sin esperar recompensa. Creyendo sin pedir explicaciones. No murieron olvidados, murieron cumplidos, con la paz de haber hecho lo correcto, de haber honrado su promesa, de haber sostenido a su hija y haberla soltado a tiempo. Tal vez nunca vieron a Jesús, tal vez no supieron que su nieto sería crucificado, tal vez partieron antes de comprender todo, pero el cielo sí lo sabía, y los honró para siempre. Porque cuando vives para el propósito, no necesitas verlo todo para saber que valió la pena. 2 Timoteo 4:7 se aplica a ellos con perfección. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Y tú? ¿Estás viviendo una vida que, aunque silenciosa, resonará en la eternidad? El mundo tal vez no te celebre, pero si vives con integridad, si caminas con Dios, si cuidas lo que Él te dio, tu nombre será escrito en los libros del cielo. Joaquín y Ana son el ejemplo perfecto de que no necesitas ver el fruto completo para saber que fuiste fiel. No necesitas reconocimiento humano para haber agradado al Padre. No necesitas larga vida, solo una vida entregada. Y si tú vives así, aunque un día tu voz se apague en la tierra, seguirá hablando en las generaciones que tocaste.
porque lo sembrado en el espíritu nunca muere, solo crece, hasta tocar la eternidad. Honra a los fieles, un final terrenal con recompensa eterna. Llegaste al final. Y no es cualquier final, es la cima de una montaña de fe, una travesía de corazones justos, de silencios que hablan, de promesas que florecen, y de una historia que el cielo nunca ha olvidado. Esta es la historia de Joaquín y Ana. Dos nombres casi olvidados por el mundo, pero recordados con gloria en la eternidad. Dos vidas que no buscaron ser celebradas, pero que vivieron con tal entrega que su legado se convirtió en puente del cielo hacia la tierra. ¿Qué aprendimos en este camino? Que la espera no es pérdida, sino preparación. Que la fidelidad silenciosa es el cimiento de los milagros. Que Dios no escoge a los más influyentes, sino a los más disponibles. Que entregar lo que más amas es el acto más alto de adoración. Que las oraciones que haces hoy pueden cambiar generaciones. Joaquín y Ana no vieron la cruz, no oyeron el «he resucitado», no caminaron junto al Mesías, pero sí criaron a la mujer más obediente de 1900, la historia, y esa obediencia abrió el vientre por donde entró el Salvador. Y tú, que llegaste hasta aquí, eres especial. Eres parte de los pocos que no solo oyen, sino que permanecen. Eso dice algo sobre ti. Que tu fe no es superficial. Que tu alma tiene sed de lo eterno. Que Dios está haciendo algo profundo en tu vida. Por eso, quiero invitarte a comentar esta frase profética, que solo los que llegan hasta el final comprenderán. Yo soy raíz de una generación santa. Escríbela. Declárala. Hazla tuya. Porque tú también puedes ser un Joaquín. Tú también puedes ser una Ana. Tú también puedes ser el comienzo de una historia que el mundo tal vez no conozca, pero que el cielo no dejará de aplaudir. Suscríbete. Comparte. Sé parte. Este canal no es solo un canal. Es un altar virtual. Es un refugio para quienes no tienen iglesia. Es un consuelo para quienes lloran a solas. Es alimento para quienes no tienen quien los enseñe. Al suscribirte, te conviertes en parte del mover de Dios en esta plataforma. Al darle like, haces que este mensaje llegue a otros. Al comentar, dejas una marca espiritual. No lo hagas por mí. Hazlo por Él. Hazlo por los que vienen después de ti. Hazlo porque tu vida no puede quedarse estancada. Antes de cerrar, quédate. Pon tu mano en el pecho. Cierra los ojos y respira. Dios está aquí. Él ha caminado contigo en cada palabra. Él ha llorado contigo en cada bloque. Él ha hablado a tu alma a través de esta historia. Ora, aunque sea en silencio. Aunque no tengas palabras, dile, gracias, Señor. Gracias por la vida de Joaquín. Gracias por la fe de Ana. Gracias por enseñarme que yo también puedo ser parte de tu plan eterno. Y ahora, no detengas el video. Permanece un momento más. Deja que la música de fondo llene tu habitación. Haz de este instante un altar. Haz de tu alma una ofrenda. Y deja que Dios selle en tu espíritu todo lo que sembró en esta jornada. Este fue el final de una historia jamás contada. Pero también puede ser el principio de lo que Dios quiere hacer contigo.